otro episodio más sobre nuestra serie La Armadura. Ya hemos visto varios elementos muy importantes sobre nuestra armadura que nosotros como hijos de Dios debemos de tener. No es una armadura física, no es algo que nos ponemos día a día, es algo que traemos por dentro, es algo espiritual, es algo que no se ve, pero que sí podemos hacer o conforme las cosas que hemos estado viendo, decir, hacer, pensar o diferentes maneras de la cual tenemos que usar y tener bien firme, bien puesta nuestra armadura. Ya hemos visto varios elementos, ¿podrás recordar conmigo cuál fue el primero? Así es, ceñirnos nuestros lomos con la verdad, que eso cubre nuestra parte de aquí. Es una parte muy vital, muy esencial de nuestro cuerpo. La segunda clase que vimos fue la coraza de justicia, que cubre órganos tan importantes como es el corazón. Dios quiere que cuidemos nuestro corazón. Otra parte también muy importante sin la cual no podemos salir es el calzado, son los zapatos, el calzado del Evangelio de la Paz, que es ir por todo el mundo e incluso con nuestro vecino y decirle lo que Jesús hizo por ti y por mí. Muy bien, ya hemos visto todas estas cosas con las cuales nos ayudan a nosotros y hay algo muy importante también que vimos hace 8 días, fue el escudo de la fe. Muy bien, que con ese escudo podemos repeler, podemos quitarnos los dardos del maligno. Eso ya no nos va a atacar, no nos va a molestar. Y el día de hoy también veremos algo muy importante. ¿Quieres saber qué es? Te voy a dar unas pistas con estas imágenes que vamos a ver y yo quiero que veas qué es lo que tienen en común todas estas personas. Vimos a un motociclista, vimos un patinador, vimos a unos trabajadores por allí en una construcción y también vimos a unos soldados. ¿Qué es lo que todas estas personas tienen en común? Un casco, muy bien. Uno como estos pudiera ser, yo les quise traer uno. Y estos hay de diferentes maneras y diferentes diseños que han usado por mucho tiempo. Este que pudieras ver es uno. También les traje otro por aquí. Miren este se le levanta para cubrir también la cara, que es muy importante. El cubrir nuestro rostro también es importante y tal vez el más común que todo el mundo ha visto es este de aquí. Este casco también protege nuestra cara, pero también protege toda nuestra cabeza. ¿Y sabes por qué es tan importante que nosotros usemos un casco? O en la armadura de Dios se le llama el yelmo de la salvación. Ahorita vamos a leer el versículo con el cual nos vamos a basar. Pero ¿por qué es importante tener el yelmo de la salvación? Es importante porque, ¿sabes? El enemigo de Dios, que se llama Satanás, él quiere atacar tu mente. Él quiere alejarte de Dios. Cuando él coloca pensamientos en tu mente, pensamientos malos, como diciéndote, nadie me quiere, nadie se preocupa por mí, o no puedo hacer esto. Esos pensamientos llegan a tu mente para hacer que tú pienses que no puedes. O tal vez piensas que Dios no está contigo. O cuando tal vez hay algo que pasa a tu alrededor y tú dices, Dios no se preocupa por mí. O tal vez llegas a pensar en que no eres hijo de Dios. Y todas estas cosas nos bombardea a veces por la música que escuchamos. Hay veces en que escuchamos música que nos dice que somos unos tontos, que no podemos, que somos menos. O también pudiera ser por la televisión. Hay veces en que vemos programas que tú sabes que no están bien, que eso no se debería de ver, pero todas estas cosas atacan nuestra mente. ¿Qué otra cosa? La computadora y todo lo que vemos allí. Todo esto son cosas que llegan a nuestra mente y si tú no tienes el yelmo de la salvación, esas cosas entran a tu mente y dañan tus pensamientos. Pero
¿Para qué nos sirve ese yelmo de la salvación? Vamos a leer primero lo que dice este versículo de la palabra de Dios. Efesios 6, 11 y 17. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, y tomad el yelmo de la salvación. ¿De qué nos sirve el yelmo de la salvación? El yelmo de la salvación. Si tú ya eres hijo de Dios, entonces tú tienes puesto este yelmo. Dios te lo da para que tú lo uses. Pero dices, pero si yo ya fui salvo, entonces ¿para qué lo tengo que usar? Para que te recuerde que has creído en Dios, que has creído en sus promesas y que todos los días tú te protejas tu mente. Confía en que Dios va a guardar tu mente de aquellos ataques del enemigo. Si tú ya eres hijo de Dios, protégete con ese casco. ¿Y cómo puedes usarlo? ¿Cómo puedes tenerlo tú en tu cabeza? Leyendo la Biblia. Cuando tú lees la Biblia y tú descubres las promesas que Dios tiene para ti, de esa manera tú te estás poniendo ese casco. ¿De qué otra manera? Cuando piensas cosas buenas. Ay, claro, como diciendo, yo soy un hijo de Dios. Yo creo en lo que el Señor Jesús ha hecho por mí y yo creo que Dios me ha cuidado. Ya hemos visto en clases anteriores todo esto, pero tú tienes que pensarlo. ¿Y qué otra cosa? Tienes que cuidar lo que piensas. Claro, es muy importante. Tú no tienes que pensar cosas malas, solamente las cosas que a Dios le agrada. ¿Qué otra cosa? Cuida lo que lees. Todo esto viene en nuestra cabeza, lo que pensamos, lo que vemos, también es muy importante. Cuida lo que ves o lo que miras y también cuida lo que escuchas. Trata de ver o de escuchar, de leer solamente las cosas que a Dios le agradan. Hay música que también nos recuerda las cosas buenas que Dios hace y eso es lo que tú puedes escuchar. Necesitas el yelmo de la salvación para que te ayude a elegir lo que es bueno ver y oír y también por lo consecuente lo que va a entrar en tu mente. Dios es más grande que Satanás, pero tienes que usar tu yelmo y confiar en que Dios va a cuidar tus pensamientos. Y el yelmo de la salvación también nos recuerda, la salvación es por el Evangelio, es decir, lo que nosotros aprendemos del Evangelio es que podemos tener la salvación de nuestros pecados. Y con este canto lo vamos a recordar. Vamos. Ya hemos visto varias historias a lo largo de estos episodios muy interesantes, pero tú dices, oye, si estamos viendo la armadura,
pues también vamos a ver una guerra. Bueno, ¿qué te parece si el día de hoy hablamos de una guerra? Y no solamente entre uno o otro país, sino vamos a ver la guerra entre 3 países, ¿te parece? Muy bien, la palabra de Dios nos habla de esta guerra, aunque tú no lo creas, la Biblia habla sobre guerras, y en esta guerra estaba de un lado el ejército de Judá y de Israel, se habían unido para pelear contra el otro ejército, que era el ejército de los filisteos. Estas personas eran enemigos del otro lado y querían hacer una guerra. Se habían puesto en una montaña los de un lado y en otra montaña los del otro lado, y en medio había un valle para que cuando bajara, fuera tiempo de pelear, ellos pelearan allí en el valle. Y Saúl, que era el rey de ese momento, él juntó a su ejército y les dijo: ¿saben qué? Que era el de este lado. ¿Saben qué? Tenemos que estar listos porque vamos a pelear contra los filisteos. Y ellos se prepararon, se alistaron, ellos estaban listos, pero de repente también los filisteos del otro lado estaban muy listos, pero de repente pasó algo que nunca se había visto antes. Salió un gigante. ¿Y qué es un gigante? Es una persona muy grande, muy alta. Esta persona medía, por 10 centímetros, medía 3 metros. Era una persona muy grande. Esta persona era de este equipo de los filisteos y se iba a pelear contra ellos. Pero ¿saben qué? Esta persona, este guerrero, este paladín, así le llamaban, ¿por qué? Porque paladín significa que nunca había perdido ninguna batalla. Era muy bueno en lo que hacía. Pues claro, con 3 metros de altura, ¿quién iba a perder? Todos seguramente iban a perder a su lado. Y aparte de lo mucho que él medía, traía puesto un casco de bronce. Ah, sí, porque él tenía que ir protegido. Y otra cosa que también llevaba era una cota de malla. Era lo que nosotros conocemos o lo que vimos como la coraza. Pero ¿sabes qué? Pesaba 57 kilos. Era pesadísimo. Tal vez más o menos como lo que pesa tu mamá. Imagínate, era muy pesado. Y este gigante, este hombre que era uno de los filisteos, la traía puesta como si nada. También traía unas grebas de bronce, que es lo que protege de la rodilla para abajo. Traía esas grebas también muy pesadas. Traía una jabalina de bronce, que es una herramienta con la cual también, o más bien un arma con la cual ellos luchaban en la guerra. Y aparte de esto, traía una lanza muy pesada, pesaba 7.2 kilos. Imagínate, era una cosa enorme. Pero este gigante que se llamaba Goliat la traía como si nada. Él la traía cargando como si no fuera absolutamente nada. Y este gigante salió del lado de los filisteos y les empezó a decir a los del pueblo de Israel y a los de Judá, les empezó a decir: ¿saben qué? Yo voy a pelear con uno de ustedes. No vamos a hacer guerra, no nos vamos a matar todos entre todos. Nada más voy a pelear yo con uno de ustedes, y eso es lo que vamos a hacer. Y si yo gano, ustedes van a ser nuestros esclavos. Y si ustedes ganan, es decir, si ustedes me matan, entonces ustedes van a ser nuestros esclavos. Y así les estaba diciendo y diciendo, pero ¿sabes qué? Todos los de este ejército tenían mucho miedo. Estaban muy atemorizados por lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque ¿quién le iba a ganar a un gigantón de 3 metros? Nadie. Entonces ellos sabían que esa pelea ya la tenían perdida y no querían pelear entre ellos. Ay, entonces no sabían qué hacer. El rey de este lado estaba muy preocupado porque ¿quién iba a pelear contra ese gigantón? Y así estuvo pasando varios días y este gigante siempre salía y les decía lo mismo. Y allí en la guerra, dentro de los que estaban en la guerra, dentro de los soldados que estaban allí en esa guerra, había 3 muchachos que ellos eran hijos de Isaí. Isaí era el papá y tenía más o menos 8 hijos. Y de esos hijos, 3 habían ido a la guerra, pero el más
chiquito de ellos estaba en su casa y estaba cuidando las ovejitas. Como era un pequeño, pues él cuidaba las ovejitas, pero los tres mayores, que se llamaban Eliab, Abinadab y Sama, ellos habían ido a pelear en la guerra, pero ellos también tenían mucho miedo. Pero el papá Isaí mandaba al hermano más chiquito a que les llevara comida. Y el hermano chiquito iba y venía, salía de casa de su papá, iba a la guerra y regresaba. A eso se dedicaba el hijo chiquito que se llamaba David. Esto era lo que David hacía. Iba y venía y le decía a su papá: están bien mis hermanos, no te preocupes, todavía no mueren, todavía ni luchan porque no ha pasado nada. Ah, bueno, le decía a su papá. Y eso era lo que hacía David. David era ese pastorcito, pero también era el mandadero. Entonces, ¿qué fue lo que pasó allí en la guerra? Pasaron varios días y este filisteo, el gigante, estuvo por 40 días diciendo lo mismo, que enviaran a una persona a pelear contra él, porque ¿cómo voy a creer que nadie quería pelear con él si estaba muy fácil? Les empezaba a decir muchas cosas y también les decía muchas maldiciones. Él no era hijo de Dios, él no conocía a Dios, y tú sabes que una persona que no conoce a Dios habla diferente. Este filisteo así hablaba con muchas groserías y estaba insultando al pueblo de Dios. Pero Isaí, también preocupado por sus hijos, porque te acuerdas que ya dijimos que llevaban 40 días, mandó a llamar a David y le dijo: David, ven, necesito que vayas otra vez con tus hermanos. Y David dijo: bueno, está bien. Dejó encargadas a sus ovejitas con una persona y dijo: sí, papá, yo voy a ir. Y le dijo a su papá: bueno, mira, te voy a dar para que les lleves a tus hermanos grano tostado para que ellos puedan comer. Y también te voy a dar 10 panes para que se los repartan entre ellos. Y David le dijo: claro que sí. Y le dijo a su papá también: ¿sabes qué? También otra cosa que les vas a llevar van a ser 10 quesos, pero esos 10 quesos van a ser para su jefe. Imagínate, ahí en la guerra, pues no podían probar comida rica, no había una comida deliciosa así como un quesito para poder comer. Entonces este señor, el papá de David, se los mandó a ese jefe. Y le dijo otra cosa también a David: fíjate si tus hermanos están bien, y si ellos están bien, vas a traerme una ropa de ellos. Entonces David tomó esas cosas que le iba a llevar a sus hermanos. Tenía que viajar porque no estaba cerca, él tenía que ir caminando seguramente, y llevó esas cosas. Y cuando llegó al campamento, él dejó las cosas allí porque escuchó que algo pasaba en la guerra. Entonces dejó encargadas las cosas. Dice: mira, acá te dejo la comida, ahorita regreso. Y él se fue corriendo a ver qué era lo que estaba pasando en la guerra. No se escuchaba como que ya estaban peleando, pero sí se escuchaban como gritos, como que algo estaba pasando. Entonces él fue y lo primero que hizo fue empezar a buscar a sus hermanos, y allí empezó a escuchar lo que este gigante estaba diciendo. Este gigante estaba diciendo que ya que alguien peleara contra él, que ya era mucho tiempo que había pasado y que nadie había peleado contra él. Pero todos tenían mucho miedo, todos estaban temblando de miedo, tenían muchísimo miedo. ¿Tú crees que cuando David escuchó eso, también él sintió miedo? ¿Tú crees que él estaba temeroso de haber escuchado lo que ese gigantón estaba diciendo? ¿Qué significa temeroso? Temeroso significa que siente temor de recibir un daño. Es decir, que sientes miedo de que algo te pueda pasar. ¿Cómo qué? Pudiera ser que tú tienes miedo a ciertas cosas. Por ejemplo, tal vez tienes miedo a que la oscuridad te vaya a pasar algo. O tal vez tienes miedo de que si sales, algo malo te va a pasar. O tal vez tú piensas y tienes miedo o tienes temor y dices: es que nadie me quiere. O tal vez, no lo sé, tal vez tengas miedo de algún peligro, o que tú sabes que algo pudiera llegar a pasar. O tal vez tú piensas que algún día Dios te pudiera dejar, que Él ya no quiera estar contigo. Y yo quiero decirte algo, yo quiero mostrarte algo que la palabra de Dios dice.
En Hebreos 13, 5b y 6 dice, Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13, 5 y 6. Dios te está diciendo que si tú ya eres su hijo, si Jesús ya vive en tu corazón, si Dios ya te ha aceptado como parte de su familia, Él te está diciendo, no te voy a dejar, no te desampararé. ¿Qué significa desamparar? Que nunca te va a dejar. Y luego te lo vuelve a remarcar, dice, no te dejaré. Ay, qué bonito es saber que Dios nunca te va a dejar. Te puede dejar tu papá, te puede dejar tu mamá, te puede dejar quien sea que te cuide, pero Dios te está diciendo que Él nunca te va a dejar. Él siempre va a estar contigo. Y dice, de manera que podemos decir confiadamente, si tú ya tienes al Señor Jesús en tu corazón, tú puedes decir muy confiado. ¿Qué puedes decir? El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios te va a ayudar. ¿Quién mejor que Dios que sea quien te ayude? Y dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Tú no vas a tener miedo de si tal vez un ladrón se quiera meter a tu casa o tal vez alguien quiera hacerte físicamente un daño. Tú no vas a temer porque Dios siempre va a estarte cuidando. Si tú has creído en el Señor Jesús como tu Salvador, confía en que Él cuida de ti siempre. Y también era el cuidador de David. Y también cuidaba de David. Los guerreros, los del pueblo de Judá y de Israel, estaban diciendo y susurrándose entre ellos que ese hombre, ese gigante, estaba provocando a Israel, estaba provocando al mismo Dios. Ay, y ese rey, el rey de Judá y el rey de Israel, él estaba ofreciendo una recompensa. ¿Qué quiere decir una recompensa? Que si alguien de este lado se atrevía a pelear contra ese gigante y lo mataba, el rey le iba a dar grandes riquezas. ¿Qué significa eso? Mucho dinero. Le iba a dar muchísimo dinero. Y otra cosa, también le iba a dar a su hija. Imagínate que cualquier persona se podía casar con la hija del rey. Eso no era común, eso no era tan fácil. Pero el rey, con tal de que alguien se animara a pelear contra ese gigantón, le estaba diciendo, se pueden casar con mi hija. Y otra cosa que le estaba diciendo el rey, dice, les voy a quitar los tributos. Es decir, ya no me van a pagar cosas que en ese entonces, y aún ahora nosotros tenemos que pagarle al gobierno, pero bueno, en ese entonces era al rey. Dice, ya no me van a tener que pagar tributo porque cada año ellos tenían que dar un dinero para el rey. Y dice el rey, ya ninguno de su familia me va a tener que pagar si se enfrentan a ese gigante. Y David andaba preguntando y le preguntaba a una persona porque él andaba investigando y él le decía a una persona, oye, ¿qué es lo que va a dar el rey? Y esa persona le decía lo mismo, no, pues le va a dar mucho dinero, le va a dar a la hija y también le va a quitar los tributos. Y luego iba con otra persona y le decía, oye, ¿qué le van a hacer a esa persona? Y le decía lo mismo y lo mismo. Y de repente por allí, cuando estaba escuchando o estaban hablando sobre esto, David decía, ¿qué es lo que va a dar el rey a este, si gana o si vence a este que está provocando a los escuadrones del Dios de Israel? ¿Qué quiere decir eso? Pues que estaba provocando al ejército de Dios, porque Dios era el Dios de este lado, era el Dios de este ejército, pero ellos estaban un poco temerosos. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Eliab, el hermano mayor de David, le estaba diciendo estas palabras a David, pero ¿sabes?
A él no le importó lo que le dijo su hermano, porque él traía puesto el yelmo de la salvación, y esos dardos, esos pensamientos negativos que querían llegar a su mente, David no los escuchó. Él traía bien puesto ese casco y él simplemente se alejó de su hermano y él siguió caminando y él siguió su camino. Y de repente por allí las personas le llegaron al rey con la noticia de lo que David estaba diciendo, que David estaba molesto porque ese gigante estaba molestando a este ejército. Entonces llegó con el rey y el rey dijo, pues mándenlo a traer, porque de todo el ejército él es el único que ha dicho esto. Y mandaron a traer a David. Y entonces le dijo David al rey, rey, no te preocupes, yo voy a ir a pelear con ese gigante, yo lo voy a matar. Vas a ver, tú no te preocupes, porque Dios me va a ayudar. Y Saúl le dijo, pero ¿cómo vas a ir a pelear si solamente eres un muchacho? Y este gigante, desde que era chiquito, ha estado peleando y ha estado en guerras, ha estado entrenando, y tú no. Y le dice, mira, le dice David, yo era un pastor de ovejitas, pero cuando llegaba un león o llegaba un oso y agarraba una ovejita con su hocico, yo iba y se la quitaba. Y si ese oso se regresaba contra mí para quererme atacar, yo lo agarraba y lo mataba, porque Dios me ayudaba a hacer todo eso. Era lo que estaba diciendo. Y dice, y también voy a matar a ese gigante porque él ha estado provocando al ejército de Dios. Él estaba bien seguro de lo que estaba diciendo. Y mira lo que dice este versículo. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Pues como no había nadie más que quisiera pelear contra el gigante, Saúl le dijo, bueno, está bien, ve, pero, le dijo Saúl, te voy a poner mi armadura. Y él le sacó su armadura, le sacó sus ropas que cubrían abajo de la armadura, le puso un casco, le puso una coraza y le dio una espada y le dijo, ahora sí, camina. Y David, yo me imagino, porque era mucho peso, yo me imagino que iba todo así, caminando chistoso, y le dijo, ¿sabes qué, rey? Yo no puedo caminar con esto, yo no puedo usar esto, con esto me va a ganar, me va a matar, no, yo no puedo. Y él se quitó todas estas cosas, ¿y sabes qué fue lo que él tomó? Él tomó su cayado, él tomó 5 piedrecitas lisas, él tomó su saco pastoril, que es como una bolsita que ellos andaban trayendo, que eran los pastores, andaban trayendo aquí como una bolsita. Él lo tomó, seguramente esas 5 piedrecitas las metió en su bolsita. Dice que también tomó un zurrón con él, eso lo llevó también. Y también tomó una honda, que era su arma, era lo único que él llevaba. No llevaba la armadura del ejército, pero ¿sabes qué armadura sí llevaba él puesta? La armadura de Dios. Él llevaba puesto, ¿recuerdas que cuando le dijeron y le ofendieron, a él no le importó porque él llevaba puesto el casco? Y seguramente también traía puesto todos los elementos demás de la armadura. Pero recuerdas que hasta este momento no hemos hablado de ninguna espada y de ninguna arma. David tampoco lo llevaba. ¿Y tú crees que él ganó? ¿Tú crees que él pudo pelear contra ese gigante? Cuando David se levantó, el filisteo se acercó con su escudero. ¿Qué significa el escudero? Es una persona que le va cargando todas sus armas. Y este gigante se acercó y le dijo, ¡ay, ahora tú vienes a mí! Si estás bien chiquitito. Porque dice la palabra de Dios que David era un muchacho, era rubio y que era guapo también, pero era un muchacho, apenas tenía más o menos como 17 años, era un muchacho, no era muy grande. Y le dice este gigante Goliat, le dice, oye, pues ¿qué soy yo, un perro, para que vengas a mí con un palo?
y le empezó a maldecir a David. Cosas muy malas le dijo, pero a David no le importó. Él traía puesto su yelmo de salvación. Él estaba confiado en que Dios era quien le iba a ayudar, que Dios siempre iba a estar con él y no estaba escuchando esas cosas malas que venían a su mente. Y le dice ese gigante, le dijo a David, ven, dice, porque en otras palabras le estaba diciendo, te voy a matar y tu carne se las van a comer las aves del cielo, los buitres y todas esas cosas, los animales o los pájaros carroñeros. Eso le estaba diciendo Goliat a David, pero David no escuchó nada de eso. Mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David estaba confiando en Dios. ¿Y qué significa confiado? Significa que confía en lo que le dicen. Y a ti como hijo de Dios, mira lo que Dios te dice. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Vamos a leerlo una segunda vez. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Esto lo está diciendo refiriéndose a Dios. Dice Dios, tú vas a guardar en completa paz. ¿Qué significa paz? Tranquilidad. Cuando no sientes temor, cuando no sientes miedo. Dice, tú guardarás en completa paz a aquella persona cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué significa esto? A la persona, Dios va a guardar en completa paz a la persona que solamente esté pensando en Dios, que solamente esté pensando en hacer las cosas que a Dios le agradan. Dice, porque en ti ha confiado. Si tú ya eres hijo de Dios y tú has confiado en Él, tú tienes que tener la seguridad de que Dios te va a guardar en completa paz. Nunca vas a tener miedo, y si tienes un miedo, confía en que Dios te va a ayudar. Recuerda los versículos que hemos memorizado. Esa es palabra de Dios y eso te va a ayudar a ti a tener tu mente pensando en Dios. Tienes que tener la seguridad de que eres salvo, de que cuando tú le dijiste al Señor Jesús que entrara a tu corazón y que Dios limpió todo el pecado que tú tienes y que ahora eres su hijo de Dios, tú tienes que tener esa promesa bien segura y no pensar en que algo malo te pudiera llegar a pasar. Ten cuidado en lo que ves, ten cuidado en lo que escuchas y ten cuidado también con lo que lees. Todas estas cosas te van a ayudar a tener tu mente protegida. Si tú proteges lo que ves con ese yelmo de la salvación, el yelmo de la salvación nos ayuda a poder saber qué es lo que podemos ver, escuchar e incluso leer para que no nos afecte como hijos de Dios. Necesitas el yelmo para ayudarte a elegir lo que es bueno ver y oír. Si tú ya eres hijo de Dios, si el Señor Jesús ya es tu Salvador, confía en que Él cuida de ti siempre. Y Él cuidó de David y mira lo que pasó. Le dijo David a Goliat, a ese gigante, le dijo, ¿sabes qué? Dios te va a entregar en mi mano. ¿Y sabes qué va a pasar contigo? Te voy a cortar la cabeza y voy a dar tu carne a las aves. ¿Pero con qué espada? David no llevaba espada. David solamente llevaba sus piedrecitas, llevaba solamente la honda. Él no llevaba nada, pero él estaba confiado. Él estaba creyendo en que Dios le iba a ayudar. Y David le dijo, ¿y sabes otra cosa? El día de hoy todos van a saber que Jehová es el único que salva, que Jehová es el único que nos puede ayudar, aun cuando nosotros no podamos.
Esto le estaba diciendo David cuando Goliat, al escuchar eso, se levantó. ¿Qué significa esto? Que yo creo que estaba sentado ahí o medio acostado. No le dio mucha importancia a David. Pero cuando escuchó eso, David también de su lado empezó a correr y Goliat también se levantó y empezó a correr. Pero cuando llegaron a la línea de batalla, David sacó una sola piedra, la puso en su honda y tiró esa piedra. Y ¿sabes? Esa piedra se le quedó incrustada a Goliat en la cabeza y él, yo me imagino que perdió el conocimiento y él se fue hacia adelante y quedó tirado. Cuando esto pasó, David corrió hasta donde estaba Goliat, el gigante que estaba tirado así de frente, le sacó su espada y lo mató. Con la espada de Goliat, David mató al mismo Goliat. Y dice la palabra de Dios que después le cortó la cabeza para dejarlo bien muerto y para que ya no se pudiera levantar, porque él había provocado al ejército de Dios. David venció sin ninguna espada. Él venció sin nada, porque hasta donde vamos de la armadura aún no vemos ninguna espada, ningún elemento de guerra. Todo es solo protección. Dios quiere que tú te protejas. Pero David venció a ese Goliat y también le cortó la cabeza. Y dice que tomó su espada y la guardó. Y tomó esa cabeza y se la llevó a Jerusalén para que todos vieran que ya no había nadie quien pudiera meterles miedo. Y cuando el ejército de Judá y de Israel vio eso, dicen que salieron corriendo tras los filisteos y los filisteos de miedo se fueron corriendo y algunos sí los alcanzaron a lastimar, a matar también a algunos, porque sabían que Dios les había dado la victoria. No había sido David, no había sido esa piedra, no había sido la onda, había sido Dios quien les había dado la victoria. Recuerda que si tú has creído en el Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador, tú debes de confiar en que Él cuidará de ti siempre. Y también tienes que recordar que tienes que tener protegido con el yelmo de la salvación. Hablando de esto, ¿tú quieres saber qué fue lo que pasó con Hudson Taylor? ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Será que él habrá usado también el yelmo de la salvación? Vamos a verlo, te invito. Hudson Taylor también tenía puesto su yelmo de la salvación. ¿Y cómo era eso? Porque a él no le importaba lo que pasaba o cuánto era el dinero que tenía o no tenía. Él sabía que Dios siempre iba a cuidar de él. Con ese yelmo que él tenía, era la manera en la que él tenía puesta su confianza en Dios, y lo que le decían a él no le afectaba. Pero también Hudson Taylor ayudaba a que otras personas pudieran tener el yelmo de la salvación. Y no solamente eso, sino también su coraza. Pero ¿cómo podían ellos tener el yelmo de la salvación? Creyendo en el Señor Jesús. Y así lo hizo con una persona muy particularmente que se llamaba Tsiu. Esta persona y su madre también habían aceptado al Señor Jesús en su corazón. Y muchas otras personas, como también, por ejemplo, Wang el jardinero. Él era una persona que se dedicaba al jardín, a cuidar las plantas, pero él también había creído en el Señor Jesús. Y también Fan el canastero, quien se dedicaba a hacer canastas de diferentes materiales. Esta persona también había creído en el Señor Jesús. Y había otra persona que era Juan el pintor. Esta persona también había creído en el Señor Jesús, y todos estos eran ahora cristianos felices. Eran hijos de Dios que tenían puesta la armadura y por sobre todo el yelmo de la salvación, porque ya vimos que es la salvación, es creer en el Señor Jesús como tu único salvador del pecado, y que ahora podemos estar en comunión con Dios. Pero había un señor, este señor Ni, así se llamaba. El señor Ni era una persona que era el líder de los que adoraban a todos esos ídolos.
El señor Ni había buscado por mucho tiempo a alguien que le pudiera decir la verdad. Y él se preguntaba qué era lo que pasaba después de que las personas murieran. Él no lo sabía. Y un día él iba caminando cerca de la misión de Hudson Taylor y de María, claro, su esposa, y encontró que las puertas estaban abiertas y se escuchó a lo lejos también y muy de cerca una campana que avisaba que ya tenían que reunirse, que había un maestro quien les iba a contar y les iba a explicar acerca del Dios verdadero. ¿Y quién crees que era ese maestro? Era Hudson Taylor. Entonces, cuando él pasó y vio que entraba gente que le hablarían acerca de Dios, él dijo, pues voy a entrar. Y él decidió entrar. Y allí todos estaban sentados guardando silencio, escuchando a ese maestro que era Hudson Taylor, hablándoles y explicándoles acerca del único Dios verdadero y de cómo es que Dios les amaba y que quería que estuvieran cerca de Él, y aún más que eso, que quería que algún día pudieran vivir con Él para siempre. Esto le sonó muy bien al señor Ni y él estaba atento escuchando todo lo que Hudson Taylor tenía que decir. Y también estaba escuchando que Dios perdona todos los pecados no importa cuáles. Cuando Hudson Taylor terminó de explicar todo esto, todas las personas aún sentadas, y el señor Ni se levantó con mucho respeto y dijo lo siguiente: por mucho tiempo he buscado la verdad y no la encontré. He viajado por muchas partes y por muchos lugares sin hallarla. No encontré paz, pero encuentro paz en lo que hoy escuché de ti, le estaba diciendo a Hudson Taylor, lo que hoy escuché en esta noche. Desde hoy en adelante soy un creyente en el Señor Jesús. ¡Ay, qué alegría! Y qué bueno era que ahora el señor Ni también había creído en esa salvación que Hudson Taylor predicaba. Ay, era tan emocionante, y también para el señor Ni le había sido tan bueno que ahora se había hecho el mejor ayudante de los misioneros. El señor Ni les ayudaba, ya no estaba como líder de los ídolos, ahora ayudaba a los misioneros a lo que necesitaran. El señor Ni decía, ¿quieren algo? ¿Necesitan otra cosa? El señor Ni siempre estaba dispuesto a ayudarles y a hacer lo que necesitaran. Otros días más adelante, el señor Ni se acercó a Hudson Taylor y le dijo: señor Hudson Taylor, ¿desde hace cuánto tiempo es que usted sabe estas buenas noticias, estas buenas nuevas, las del Evangelio, las buenas nuevas de salvación? Eso le estaba preguntando el señor Ni, ¿hace cuánto tiempo? Hudson Taylor se quedó pensando y le dijo: pues hace ya unos varios centenares de años. Cuando el señor Ni dijo, ¿qué? ¿Apenas enviaron a alguien? ¿Tienen la verdad desde hace tanto tiempo y apenas enviaron a alguien a este país a que conozcamos la verdad? El señor Ni también le dijo lo siguiente: mi padre murió buscando la verdad por más de 20 años. Mi padre estuvo buscando la verdad, él viajó, él hizo muchas cosas buscando la verdad. ¿Por qué no vinieron antes? Mi papá murió sin poder encontrar la verdad. Hudson Taylor bajó la vista simplemente y no pudo decir nada, porque Hudson Taylor y María Dyer hacían todo lo que ellos podían por compartir el Evangelio, pero solamente eran dos. Por su parte, el doctor Parker, y recordarás que el señor James, ellos también hacían su parte y ellos también le enseñaban a la gente, pero había millones de chinos, había muchísimos chinos, aunque no conocían, necesitaban más gente.
y parecía que Hudson Taylor y su esposa trataban de hacer desde que amanecía hasta muy noche, hacían lo que podían, pero parecía que todavía Dios quería que hicieran más, porque llegó el señor Parker, el doctor Parker. Recordarás que él también era un misionero. Él era un misionero que había llegado de Escocia, y recuerdas que él había puesto el primer hospital en Ningpo. Y habló con Hudson Taylor y le dijo: Hudson Taylor, yo necesito salir de urgencia hasta Escocia. Yo necesito ir y voy a regresar, pero no sé cuánto tiempo me va a tomar. Porque recordarás que Hudson Taylor se tardó varios meses en llegar a la China, y un viaje de ida y de regreso aproximadamente tardaría unos 10 meses, más el tiempo que necesitaría estar allá, así que iba a tardar bastante tiempo. Y le dijo el doctor Parker: Hudson Taylor, ¿podrías tomar mi lugar como el doctor del hospital? ¿Tú qué crees que dijo Hudson Taylor? Hudson Taylor dijo: tengo que preguntarle a Dios si es que Dios quiere que lo haga. ¿Y tú qué crees que dijo Dios? Dios le dijo: Hudson Taylor, tienes que hacerlo. Y aceptó Hudson Taylor. El doctor Parker le dejó dinero para poder pagarle a todo el personal del hospital, porque tú sabes que para mantener un hospital se necesita mucha gente. Así que le dejó el sueldo, pero solamente el sueldo de un mes, nada más. Así que Hudson Taylor reunió a todos los colaboradores, a todos los obreros del hospital, y habló con ellos y les dije: ¿saben qué? Yo no tengo más dinero, yo solamente tengo dinero para un mes, pero yo sé que yo confío en Dios y que Él va a suplir lo que yo necesito. ¿Ustedes van a confiar en Dios? ¿Qué crees que dijeron los obreros? Unos de ellos no quisieron confiar en Dios y ellos renunciaron. Otros más sí se quedaron, ellos aceptaron y se quedaron trabajando en el hospital. Pero ahora le faltaba personal a Hudson Taylor, necesitaba gente que le ayudara. Iba a ser gente que tal vez no iba a poder cobrar dinero. Pero Dios envió a las personas que Hudson Taylor necesitaba. Porque cuando los amigos chinos de Hudson Taylor se enteraron que ahora Hudson estaba llevando ese hospital, llegaron a ayudarle. Yo estoy segura que Dios los mandó, porque Dios siempre va a cuidar de nosotros. Llegaron estas personas y unos cuidaban a los enfermos, otros limpiaban las salas, otros cambiaban las camas, las tendían, otros hacían de comer, otros hablaban a otros enfermos acerca de Jesús. Todo esto lo hacían, y gracias a Dios estuvieron trabajando por muchos días y muchos meses, estuvieron así. Pero cuando ya habían pasado aproximadamente un tiempo, fueron con Hudson Taylor, el cocinero, y le dijo: Hudson, ya abrí la última bolsa de arroz, ya no hay más. Y Hudson vio al cocinero, le sonrió y le dijo: bueno, yo creo que es hora de que Dios nos ayude. Ese era el momento preciso en el cual él se puso ese yelmo de la salvación, y él confió en que Dios iba a darle, iba a cuidar de él y a darle todo lo que necesitaba. ¿Y qué crees? Dios así lo hizo. Hudson no tenía dinero, no habían mandado ofrendas por mucho tiempo, pero ¿sabes? Dios contestó, porque llegó un cheque que no conocía a esa persona la necesidad de Hudson. Hudson no conocía a esa persona, pero ese cheque llegó con 50 libras, que más o menos en nuestro dinero de aquí de México son unos 5,000 pesos. Imagínate, es mucho dinero. Y le escribió una carta y le dijo en esa carta: Hudson, si necesitas más dinero, avísame, yo voy a dar más para la obra de Dios.
Yo me imagino que Hudson Taylor se puso tan contento, llamó a su esposa Maria Dyer y juntos alabaron a Dios, le dieron muchas gracias a Dios porque Dios estaba contestando su oración y su necesidad. Dios estaba cuidando de ellos. Y no solamente Hudson y María se regocijaron, sino que llamaron al personal, llamaron a sus amigos los chinos y les leyeron la carta, les enseñaron el cheque, y cuando ellos le enseñaron el cheque dijeron: ¡ay, ya! Dios contestó la oración, claro, Él lo iba a hacer. Y otras personas llegaban con la carta y se las enseñaban a los enfermos y le decían: miren, el Dios del cielo sí contesta. Mira, les mandó una carta. Y otras personas, las personas enfermas a quienes les iban a decir, decían: pues yo creo que mi ídolo no puede hacer eso. Yo creo que eso solamente lo hace el Dios del cielo. Claro, nuestro Dios, el único Dios verdadero, es quien puede hacer esto. Pasaron aproximadamente 9 meses en los que estuvieron allí, solamente confiando en Dios, solamente teniendo su armadura puesta y teniendo ese yelmo de la salvación, confiando en que Dios siempre iba a suplir sus necesidades. Y estuvieron allí predicando a los enfermos, y 16 enfermos creyeron y se bautizaron. Esto lo hicieron para que otras personas también pudieran ver que ellos ahora eran hijos de Dios. Y también 30 personas más confiaron en el Señor Jesús. Ellos aceptaron como su Salvador y ellos decidieron creer en Él. Pero a pesar de que todas estas personas durante esos 9 meses habían evangelizado a todas esas personas, ahora se dieron cuenta de que había millones y millones de chinos que aún no conocían a Dios. ¿Qué es lo que iba a pasar con estos chinos? ¿Quieres saber qué fue lo que pasó? No te puedes perder nuestro próximo episodio. Va a estar muy interesante. Vamos a hablar de otro elemento de nuestra armadura de Dios, y también vamos a hablar de Hudson Taylor y si es que Hudson Taylor usó o no la armadura. Antes de irnos, quiero mostrarles las imágenes que nos mandaron esta semana. Gracias a ustedes que nos mandan sus tareas. Vamos a verlas. Y ahora yo quiero dejarles su tarea. Tienes que escribir el versículo para memorizar en una hoja y junto vas a hacer el yelmo de la salvación. Puedes hacer el yelmo que tú quieras, el diseño que tú quieras. Yo te mostré 3, pero tú puedes escoger el que tú quieras. Nos lo dibujas y nos los mandas por nuestras redes sociales. Estamos felices de ver tu tarea y de ver que tú también te estás poniendo la armadura de Dios. Nos vemos hasta el próximo episodio. Adiós.